Diario de Joan Gallardo, 23 de enero de 2025. Querido diario, he comentado algunas veces, tanto en escritos como en entrevistas o en podcast o alguna que otra conferencia, que yo intenté ser ateo cuando era joven, una época que comprendió un par de años de mi vida y que lo hice sin éxito, no triunfé en la cuestión del ateísmo, ¿no? Y esto, claro, esto es una cosa que le sorprende a mucha gente, sabiendo la mayoría de vosotros que soy un cristiano, confeso, y un cristiano absolutamente convencido, ¿no? Y me preguntan por ello y le interesa a mucha gente, y sobre todo les interesa a mis seguidores ateos o agnósticos, y me parece absolutamente normal. A mí también me habría interesado, ¿no? O sea, si yo estuviese interesado en el trabajo de algún autor, supiese que es cristiano o creyente y yo fuese ateo y me enterase que tuvo algún acercamiento al ateísmo, me interesaría saber qué demonios pasó ahí, ¿no? O sea, como por qué se hizo ateo, por qué no consiguió ser ateo, etcétera, etcétera. Y la razón por la que hice un acercamiento al ateísmo es una razón muy burda, muy práctica, pero muy sencilla. Yo realmente pensaba que si era ateo, de alguna forma tendría más posibilidades de ser aceptado entre la gente, entre entre mi entorno, que me permitiría conocer pues a más personas, ¿no? Pecado de juventud, yo tendría, yo qué sé, 16, 17 años cuando hice este acercamiento. Y, y era así porque, claro, yo sabía que si yo era creyente, yo no podía esconder eso, que eso estaba muy mal. O sea, tú no puedes negar al padre porque hay un riesgo de que el padre, o una seguridad de que el padre pueda negarte a ti. Esa es la enseñanza que se desprende de la Biblia de una forma clara, además. Así que para mí era una cuestión de dos caminos. O sea, si era creyente, no podía esconderlo. Y eso podía provocar, pues yo qué sé, imaginaos, ¿no? Conocer a alguna chiquilla de la cual te enamoras y tú decirle, "Oye, yo soy creyente", y que ella tenga una idea muy mala de esa cuestión y directamente te mande a hacer puñetas. Es algo que me da hasta vergüenza decirlo, ¿eh? Porque obviamente es mucho más importante para mí Dios que conocer a quien sea y que sentir que lo que sea por quien sea. Es mucho más importante Dios. Dios es lo más importante de mi vida. Pero en aquella época, joven, no sé, con ganas de conocer a gente, con ganas de encontrar el amor, pues se te pasan estas ideas por la cabeza. Y la otra vía era, pues, ser ateo y ya está. Y sin ningún problema. Claro, no me paré a pensar qué habría pasado si yo hubiese conocido, entonces, si me hubiese enamorado de una chica creyente, ¿no? De una chica cristiana, y yo le hubiese tenido que decir, no, pues yo soy ateo. Hubiésemos tenido el mismo problema. El mismo, pero por algún motivo ni pensé en ello. Y la verdad, seguramente, si pensé en ello, debí deducir, pues que tampoco había conocido a muchas chicas cristianas, ¿no? O creyentes, que iba a ser una cosa bastante poco habitual, pero para allá que fui, e intenté pues estudiar a los autores ateos y qué argumentos había a favor del ateísmo y en contra de la existencia de Dios. Y estuve en esas, pues ya os digo, prácticamente 2 años hasta que finalmente dije que no me lo creía ni yo, que yo nunca había dejado de creer en Dios por mucho que intentase explorar esa vía ateísta. ¿Y por qué? Es lo que me suelen preguntar. O sea, ¿qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste en esos escarceos con el ateísmo que te hizo descartarlo? Pues dos cosas sobre todo, y las dos bastante importantes. La primera era que los argumentos no me parecían absolutos, o sea, no me parecían totales, no me parecía que cubriesen todos los agujeros. Y esto es importante porque me di cuenta de que para ser ateo también tienes que tener fe. También tienes que confiar en cosas que no ves. También tienes que creer en hipótesis. También tienes que creer que hay cosas que tienes que dar por ciertas, pero que no tienes ni idea de si realmente lo son, ¿no? Y eso me hizo replantearme muy, muy profundamente esa cuestión, porque dije, wow, o sea,
al final son dos caminos de fe. Unos que tienen fe en que Dios existe y otros que tienen fe en que Dios no existe. Es una creencia al fin y al cabo. Yo creo que Dios no existe, pero no puedes decir, sabes, que Dios no existe. Muchos... A ver, yo me dejé convencer también por esa idea que escuchaba mucho en la tele y en la radio, ¿no? Que decían, bueno, en el año 2000 ya, ¿quién cree en Dios? ¿No? Con lo que ha avanzado la ciencia. Y yo pensaba, joder, pues tendrá que haber por ahí algún estudio, algún experimento que ya demuestre que Dios no existe. No, no hay nada de eso. Ni lo había entonces, ni lo hay ahora. No lo hay. Y ya está. Así que ese camino hacia un ateísmo completo también tiene un salto de fe, que hay que querer cubrir por voluntad o no. Y eso ya me echó bastante para atrás. Eso ya me hizo ver, porque yo lo iba comentando también con amigos, ¿no? Y iba leyendo bastante al respecto y también buscando documentales y cosas así. Me hacía ver que tampoco había ningún ateo que lo tuviese tan claro, que tuviese respuestas para todo, ¿no? Y eso me hizo dudar bastante. Pero después estaba el segundo gran motivo, que para mí era el más fuerte de todos, que era que yo seguía sintiendo a Dios a mi lado. Y de alguna forma de verdad sentía a Dios sufriendo por aquello que estaba haciendo. No podía desembarazarme del sentimiento de estar traicionándolo, del sentimiento de estar haciendo algo que no debería estar haciendo y de estar siendo en ese momento de ser un puñetero desagradecido. Y no podía superarlo, o sea, no me podía desembarazar de esa idea. Sentía a Dios a mi lado y sentía que le estaba fallando. Y no sé cómo aguanté tanto tiempo. Me imagino que aguanté porque en el fondo seguía siendo un creyente, pero recuerdo el día que dije, hacer puñetas, es que no me lo creo ni yo lo que estoy haciendo. No me creo ni yo que esté intentando convencerme de que Dios no existe cuando yo tengo la sensación absolutamente inequívoca de que existe. Lo siento aquí. Siento que está conmigo y siento que de alguna forma debe estar triste. No enfadado, sino triste por lo que estoy haciendo. Y ya me rendí. Dije, es que no me puedo engañar más. No me puedo engañar más. O sea, esto es lo que soy, esto es lo que siento. Soy cristiano y creo en Dios al 100%. Y si alguien me tiene que rechazar por ser esto que soy, que para mí no tiene nada de malo lo que soy, pues que me rechacen. No es mi problema, ni será nunca mi problema. Y así fue. Un día tengo que escribir sobre estas cosas porque escribiendo se te vienen muchos más componentes de la ecuación a la mente, ¿no? Y te permite profundizar más y rescatar recuerdos que quizás están borrosos. Pero creo que podría servir. Podría servirle a personas que están ahí en ese punto. Nada más, gracias por escuchar este tostón para algunos, seguro. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Paz.